Silencio, tratan de colocarme atención, solamente son 26 diapositivas. Está re corto. Es la más corta de todas. Me estaba escogiendo el presente comentario para terminar en un 47. Yo creo que media horita y siguen estudiando. Sí, pero ¿qué es lo que están haciendo? A ver, va. Entonces, el sistema circulatorio sanguíneo es el principal medio de transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, producto de degradación metabólicos, células del sistema inmunitario y otros sistemas defensivos y mensajeros químicos como son las hormonas. Quiere decir que las hormonas también influyen. Y muchas sustancias importantes, por ejemplo, factores de coagulación. La transferencia de sustancias transportadas de la sangre o los tejidos y al contrario se produce en el sistema de capilares pulmonar y sistema. Bueno, ¿qué quiere decir? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que aunque tengamos en el sistema circulatorio una red de arterias y de venas, los encargados en sí de aportar esa sangre y en este caso los gases disueltos, ¿cierto? Que sería el oxígeno en este caso y extraer el dióxido de carbono, los encargados son el sistema de capilares, que se está unido a la porción terminal tanto de las venas, que en este caso serían las vénulas, y a la porción terminal de las arterias, que serían las arteriolas. Ajá. Y en la rama más pequeña de las arterias serían las arteriolas. ¿Listo? Estos vasos de pared delgada permiten el paso de líquido, de moléculas grandes y pequeñas, de gases disueltos e incluso de células a través de las paredes en ambas direcciones. Estamos hablando de los capilares. La red circulatoria que transporta la sangre hacia los capilares se denomina sistema arterial, mientras la red que recoge la sangre de los capilares se denomina sistema venoso. Hay dos tipos principales de vasos sanguíneos. Entonces tenemos las arterias, ¿cierto?, que transportan la sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta. Por eso cuando vamos a ver las arterias a nivel histológico, la podemos identificar porque ellas siempre van a tener las paredes más gruesas. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces las paredes más gruesas, más definidas. Eso es una característica histológica importante. No importa si es una arteria o, por ejemplo, si es una arteriola. Siempre, si la vamos a comparar con una vena, siempre va a ser más gruesa. Las venas que transportan la sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja. Entonces, como no necesitan tener ese refuerzo en sus paredes, por eso siempre van a ser más delgadas. Todo el aparato circulatorio tiene una estructura básica común. ¿Qué quiere decir? Que tanto las arterias como las venas van a presentar estas capas. Un revestimiento interno que se llama la túnica íntima. Esa sería la primera capa. De adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces está formada por una única capa de células epiteliales aplanadas que se llama endotelio. Es el mismo epitelio simple plano. Entonces, esas células aplanadas se les va a llamar endotelio porque ya estamos ahora sí hablando del sistema. Apoyadas en una membrana basal y un delicado tejido conectivo. Generalmente ese tejido conectivo puede ser laxo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué laxo? Porque recuerde que el laxo tiene muchas células y generalmente en el laxo se almacenan macrófagos, neutrófilos y otras células para la protección si hay una ruptura. Entonces, siempre casi todos los órganos va un epitelio y debajo siempre hay un laxo. En mayor o menor cantidad, eso depende del órgano. Tenemos una capa intermedia principalmente muscular o elástica que se llama la túnica media. Ojo, ahí dice que puede ser muscular o elástica. Eso para el caso de las arterias. ¿Listo? Pero en el caso de las venas siempre va a ser muscular. No hay venas elásticas.
Y tenemos una capa externa de tejido de sostén llamada la túnica adventicia. También puede ser denso irregular o puede ser también laxa. Bueno, esta túnica adventicia es la última capa que va a estar revistiendo esas arterias o esas venas. Esta tiene dentro de esa capa, si estamos hablando de arterias o venas grandes, lo que se llaman vaso vasorum, o sea, otros vasitos más pequeños dentro del mismo vaso. Y también tienen nervios. Sí. Son vasos de pequeño calibre. Mira, ahí está. Entonces acá está. Este sería un corte de una arteria muscular. Entonces en este caso tenemos la túnica íntima. Sería todo esto que conlleva el epitelio, sería el epitelio simultáneo, y el tejido conectivo. Túnica media, que en este caso, como es arteria muscular, músculo liso. ¿Cierto? Porque esto es el músculo liso, que fue lo que vimos en los tejidos básicos, perdón. Recuerde que es el que está en las vísceras. En este caso, entonces, en órganos de los diferentes sistemas, en este caso, hace parte de las arterias musculares. Entonces, acá estamos viendo músculo liso. Si fuera una arteria elástica, entonces habría tejido conectivo denso regular elástico. ¿Esa capa siempre más gruesa? ¿La de la mitad es más gruesa? En el caso de las arterias sí es bastante gruesa. Bueno, en el músculo también es un poquito gruesa. Siempre, sí, esa es la más gruesa si la comparamos, es la más gruesa de las tres capas. Y tenemos por último la túnica adventicia. Ahí está, un tejido conectivo, y lo que les estaba diciendo, pueden pasar a través de ella si son vasos grandes, nervios y otro vasito de menor calibre. Bueno, entonces vamos a ver las arterias. Las arterias nos conducen la sangre desde el corazón a los capilares. Almacenan parte de la sangre bombeada durante cada diástole cardíaca para garantizar un flujo continuo a través de los capilares durante cada diástole cardíaca. Entonces, las primeras que vamos a ver, las arterias elásticas. Ya la conocemos, ya cuando vimos tejido conectivo denso regular elástico, así es que está compuesta la túnica media por esas fibras elásticas. Todas son las arterias más grandes y reciben la principal salida del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. Así sometidas a altas presiones, además estos grandes vasos están adaptados para amortiguar la oleada del flujo sanguíneo. ¿Cómo lo amortiguan? Precisamente con la túnica media. Ya saben las características, que estas se pueden estirar hasta 150% del tamaño de esta estructura. Al poderse expandir, así reduce la presión que ejerce la sangre al salir del corazón y evitar que este órgano se vaya a romper. Entonces, las que reciben ese bombeo de sangre va a ser siempre las arterias elásticas, que serían las más grandes de esa rama. El tejido elástico de sus paredes entonces confiere esa capacidad de resistencia para amortiguar la onda de presión. Aquí la tenemos, entonces ahí está un corte. Las arterias, como son tan grandes, ustedes también se dieron cuenta cuando vimos el tejido, no salía completa, ¿cierto? Muy grande, entonces siempre va a haber solamente un trozo. Túnica íntima, ahí está el epitelio, el tejido conectivo. Túnica media, miren, ¿ve? El denso regular elástico, ahí lo ven perfectamente. Túnica adventicia, ahí está lo que es vaso vasorum. Bueno, los nervios, como son tan pequeñitos, no se alcanzan a ver, tendrían que estar en un paquete para que lo pudiéramos ver. ¿Listo? O, se me olvidó decir, acá hay un endotelio, que sería el epitelio simple plano, pero acá, generalmente, si es un vaso grande, también va a haber un epitelio. Simple plano. También simple plano. ¿Listo? Otra fotografía. Acá solo vemos túnica íntima y túnica media. Ahí se ve perfectamente el denso regular elástico. Algo que se me olvidó decir. Las arterias elásticas, que es la túnica media, es elástica, va a tener algunas fibras de músculo liso. Y las que son musculares, en la túnica media, va a tener al principio, por ahí de pronto, una que otra fibra elástica. Pero se le llama elástica porque su mayoría va a ser de fibras elásticas. Y a la muscular porque va a ser en su mayoría fibras musculares. Y eso hay que identificarlo
Por ejemplo, cuando lo vayamos a Que si vas a identificar el músculo liso ni siquiera se va a dar cuenta que está ahí. ok. No, por ahí mire, medio lo marcaron, mire, creo que es esta, sí, ahí está. Célula muscular lisa. Imagínense, ahí lo ampliaron, ahí lo que hicieron fue ampliar un trocito para que se pudiera ver. Ok, estos son los túnicos. Sí, es que se ubica generalmente es en este punto y por acá en este punto algunas fibras de músculo liso. Y en el caso de las muscular, todo esto es músculo y por ahí se le verá una línea de fibra elástica nada más. Es más fácil identificar la fibra elástica que la muscular, entre las fibras elásticas. Bueno, arteria muscular, fácil, ¿no? Las tres capitas. La arteria muscular, entonces, la media de esta está compuesta casi totalmente de músculo liso. ¿Por qué casi totalmente? Porque ya les dije, tiene algunas fibras elásticas. Estas arterias son, por tanto, muy contráctiles, estando controlados su grado de contracción y relajación por un sistema nervioso autónomo, así como por las sustancias vasoactivas derivadas del endotelio. Entre las células musculares lisas existen dispersas unas pocas fibras elásticas, como ya lo dije, pero no se organizan en capas. Estas son más numerosas en las grandes arterias musculares, que son una continuación directa de la terminación distal de las arterias elásticas. Entonces, en conclusión, en tamaño, estas arterias musculares van a ser más pequeñas que las arterias elásticas. ¿Listo? Entonces, este tiene un tamaño medio, para que lo tengan en cuenta. Como es un tamaño medio, observe que en las placas podemos ver el tamaño total de la arteria muscular. ¿Dónde dice longitudinal? ¿Dónde se veían así las capas? ¿Dónde estaban las tres capas? Profe, Espera. Eso no es corte longitudinal, eso es corte transversal. Claro. Ya te explico por qué. Ustedes, claro, acá porque lo ven así, ¿cierto? Como la arteria es tan grande, solo alcanzaba a salir esto. ¿Sí? No es que fuera longitudinal. Si lo hubieran tomado longitudinal, se vería solamente una carne. Y no se verían las tres. ¿Y hay que colgar qué cortes? No. No, acá no, porque las arterias para identificar las capas siempre van a ser transversales. Siempre. Longitudinal se vería, pero sí lo van a ver en las placas. Por ahí algunas, sí cuando vean longitudinales yo le digo, mire, esto está longitudinal. ¿Por qué? Porque el músculo liso en transversal se ve longitudinal y el longitudinal se va a ver transversal. Ya. Entonces, cuando veamos las placas en práctica se van a dar cuenta. Bueno, entonces, observen, túnica íntima, ahí está el epitelio, el tejido conectivo, mira hasta dónde llega. Mira, acá se alcanza a marcar esta. Va de acá hasta acá. Túnica media, mira que es puro músculo liso. Y túnica adventicia, mira, acá está bien marcada este sector donde le marcaron ahí. Túnica adventicia, ¿sí ve? Entonces, se identifica porque la túnica media es músculo liso. Eso es todo. Ahí le están mostrando la gráfica, como está dispuesto en los tejidos, que la túnica media tiene músculo liso, pero observen que en la parte inicial y final, fibras elásticas. Al contrario de la otra que era músculo liso. Y acá está el acercamiento. Túnica íntima, ¿sí ves? El epitelio, el tejido conectivo, túnica media. Mire la fibra elástica, ahí se alcanza a ver en esta. ¿Sí ves? Es una de nada. Todo es músculo liso, vean. Ahí porque se alcanza a ver. Miren, ahí se ve un doladito y todo. Y acá, mira, acá también se ve. Ahí se pierde, ya. Y túnica adventicia. ¿Listo? ¿Qué es lo de afuera? Lo que está más por acá. ¿Más para acá? Son fascículos de nervios. Ah, sí, es que después se veían. Y adentro está pues los sangre, ¿no? Claro, estos son glóbulos rojos y los moraditos son glóbulos blancos. Neutrófilo, linfocito, este no van a saber qué es. Otra, miren, esta me gusta, ¿por qué? Porque nos muestra una arteria muscular grande, una arteria muscular pequeña, una vena,
Vean la diferencia, aunque esta vena, observen el tamaño de esta, es más grande que la arteria, esta, observen las paredes. Miren las paredes de esta. ¿Sí? Así se identifica una vena. Y para que lo tengan en cuenta, las arterias tienden a tener una forma más redondeada que las venas. Las venas, como las paredes son más delgadas, tienden a contraerse por la presión de los tejidos. Entonces, no necesariamente se van a ver todas así, pero en muchos de los casos va a pasar eso, que la misma presión de los tejidos hace que no conserven la forma un poco ovalada. Bueno, ahí está, túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia. Lo mismo en este caso. Ahí, como esta es más pequeña, íntima, media y la adventicia que se marca hasta aquí. La adventicia, en algunos casos puede fusionarse, como en esta, con los tejidos que están afuera, porque está dentro de un tejido conectivo que le está dando soporte. ¿Sí? Arteriola. Son las ramas más pequeñas del árbol arterial. La íntima de la arteriola está compuesta por células endoteliales que descansan sobre una membrana basal, con una lámina elástica interna subyacente en las arteriolas más grandes. La media arteriolar, está compuesta por una o dos capas de células musculares lisas. Ojo, tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si tiene más de estas capas, ya no sería una arteriola, sino sería una arteria de calibre pequeño. Entonces, para que sea arteriola, tiene que tener o una o dos capas musculares. ¿Listo? A medida que las arteriolas se van adelgazando, las capas continuas del músculo liso comienzan a hacerse discontinuas. En las arteriolas más delgadas, las células endoteliales poseen prolongaciones basales que atraviesan la membrana basal. ¿Qué quiere decir? Que no se van a ver así derechitas, sino tienden como a pararse, como si estuvieran saliéndose de la misma túnica íntima. Pero una pregunta, ¿y las arteriolas también tienen fibra elástica? Ahí se lo está diciendo. En la parte del endotelio tiene una capita a veces de una fibra elástica. ¿Listo? En las arterias más delgadas, el endotelio poseen prolongaciones basales. Esto es lo que le está diciendo entonces, que pueden ver como el endotelio como paradito. Entablan contacto de tipo unión con las células de muscular lisas. La adventicia de las arteriolas es insignificante. Quiere decir que a veces no se alcanza a apreciar esa túnica adventicia. Bueno, esta sería una arteriola en este caso de dos capas. A esto es lo que hacen referencia con las células endoteliales que presentan una disposición diferente. Mire la fibra elástica ahí, ¿sí? Mire cómo se ve, como si estuviera saliéndose de la misma pared. Característico, una, dos capas, mire el grosor, ¿cierto? Y la adventicia, que sería esta, se fusiona con el tejido conectivo externo. Por eso se dice que es insignificante, porque no se ve marcado. Esto también sería una arteriola, pero en este caso de una capa. Células endoteliales, una capa muscular. Observen, esto no es vénula, esto es vénula. Ahí está muy marcado. Porque las vénulas no tienen capa de músculo liso. Ya ahorita lo vamos a ver. Miren, pero aún así, la arteriola y esa arteria es más gruesa que esta, ¿ven? ¿Sí? Miren el grosor de esto y miren el grosor de esto. ¿Sí? Bueno. Eso es vena, ¿no? Eso es vena, sí. Las vénulas no tienen capa de músculo liso. Esa sería una vena de calibre pequeño. Los capilares. Bueno, estas están especializadas en la difusión de sustancias a través de sus paredes. Los capilares son los vasos más pequeños del sistema circulatorio sanguíneo y forman una compleja red entrecruzada. Los capilares poseen la pared más fina de todos los vasos sanguíneos y son el principal lugar donde se produce el intercambio gaseoso, permitiendo la transferencia de oxígeno desde la sangre a los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre. Los líquidos que contienen las moléculas grandes atraviesan la pared de los capilares en los dos sentidos. La pared capilar está compuesta de células endoteliales, una membrana basal
y algunas células contráctiles dispersas que se llaman pericitos. Los pericitos, sí, que salió ahí en algunos en el parcial. Los capilares pueden ser de dos tipos, continuos o fenestrados. Ojo, esto según este autor, porque hay otros autores que colocan continuos, discontinuos y fenestrados. ¿Sí? Este autor lo clasificó así, o sea, si encuentran el discontinuo también existe. Los capilares con un endotelio continuo son el tipo más frecuente y las células endoteliales forman un tapizado interno completo de capilar sin que exista ningún defecto intercelular. ¿Qué quiere decir? Te lo voy a mostrar con el gráfico. Que la pared que forma este capilar va a tener un grosor, ¿cierto? Y una permanencia o un tamaño igual. Miren, a eso es lo que se refiere con un capilar continuo. Observen la pared, mire que tiene un grosor muy similar en toda su estructura. Mira, ahí está el endotelio o la célula endotelial. Eso es característico que se ve así. Ahorita vamos a ver una foto de estas. ¿Listo? Y acá están los poros para el intercambio con los tejidos. Vale. Los capilares con un endotelio fenestrado se ven frecuentemente en la mucosa intestinal, las glándulas endocrinas, los glomérulos renales. Más o menos ahí son las ubicaciones donde se encuentra ese tipo de capilar fenestrado. El citoplasma de las células endoteliales está atravesado por poros o fenestraciones que abarcan todo el grosor de la pared. En algunas fenestraciones hay un tipo fino de diafragma que es más delgado que la membrana celular y su naturaleza es desconocida. ¿Qué quiere decir? Observen el continuo, observen el fenestrado, miren su pared. Tiene zonas gruesas y zonas delgadas, y las zonas delgadas, estas es lo que se llama diafragma, que es lo que estaba diciendo el texto. Entonces se ve así, como zona gruesita, delgadita, gruesa, delgada, gruesa, delgada. Al verlo al microscopio, pues lo veríamos así. Acá hay un fenestrado. Grueso, delgado, grueso, delgado, grueso, delgado. ¿Sí ven? Esto sería un capilar fenestrado. Ahora vamos a ver un continuo, para que no se queden con la duda de cómo se ve. Voy a ir adelante y ya regreso. Sí, acá hay bastantes. Continuamos. Miren, acá a este no se le ve endotelio para que vea la pared. ¿Sí ven? ¿Le ve esas partes gruesas? No, ¿cierto? Mire, este se alineó con el endotelio, la célula endotelial y la pared. ¿Sí ven? Entonces, ambos son continuos. Y el otro, comparémoslo nuevamente. ¿Sí? Parte gruesa, delgada, gruesa, delgada, gruesa, delgada. Bueno. Ahí faltaría el discontinuo. Igual tampoco conseguí fotografía, por eso tampoco lo metí. El discontinuo, ¿qué quiere decir? Que va a tener una pared igual, pero va a tener aberturas como huecos. O sea, como si le faltara una parte. Entonces, por eso no lo metí, porque tampoco tengo fotografía. No, estuve buscando, no lo conseguí. Bueno, las venas. Las venas poseen paredes delgadas y transportan sangre a baja presión. Las venas poseen una luz más grande y una pared relativamente más delgada y por tanto se colapsan en los cortes histológicos, salvo que se hayan inflado en la fijación. Por eso, como les dije, cuando se ve al microscopio las venas generalmente no se ven redondas, generalmente puede haber una que otra que quede ovalada, pero generalmente se ven así como si las paredes las hubieran presionado. Aunque en las venas están presentes las capas íntima, media y adventicia, igual que en las arterias, estas están menos demarcadas. ¿Qué quiere decir? Que no se ve claramente dónde empieza una y termina la otra. Las venas son vasos de alta capacidad que contienen aproximadamente el 70% del volumen de la sangre. A diferencia de lo que sucede en las arterias, la túnica media contiene menos haces de músculo liso asociados a fibras reticulares y elásticas.
Ahí se dieron cuenta que la túnica media de las venas, cuando le comparé la vena y la arteria, es más delgada. ¿Qué quiere decir? Que tiene menos capas musculares. Aunque las venas de las extremidades tienen una actividad vasomotora intrínseca, el transporte de sangre de vuelta al corazón depende de fuerzas externas conseguidas mediante la contracción de los músculos. Sí, por eso es importante lo del ejercicio, ¿cierto? Para tener una buena circulación, porque no solo dependen de ellas mismas, sino del mismo músculo esquelético para que ayuden a hacer un buen flujo de la sangre. Aquí tenemos entonces una vena más o menos grande, ¿sí? Y observen, ahí está la túnica íntima. Observen que no hay diferencia así bien marcada como en la arteria, donde se vea marcado donde termina la túnica íntima y empieza la media. Mire, esta es la media, la más oscura. ¿Sí ven? Pero sí ven que no hay, y hay sitios donde la media se mezcla con la adventicia. Entonces, eso es característico de las venas, que no se ven muy bien marcadas las tres capas, aunque están ahí presentes, si se logran identificar, pero usted no se ve bien definida como en la arteria donde termina y empieza la otra. A eso es lo que hace referencia. ¿Listo? Y observe la forma. Si ve que las otras se verían más redondas y estas tienden a verse un poco contraídas en algunos casos en sus paredes. Vénulas, que es la rama pequeña de las venas. Es a través de las vénulas, donde comienza a retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. No posee la capa media, o sea, quiere decir que no hay músculo liso ni fibras elásticas. Por eso le dije que la otra era vena, porque tenía una capa de músculo liso. Y las vénulas no la poseen. ¿Listo? Las vénulas son más parecidas a un capilar. ¿Qué es más pequeño, profe? La médula, ¿no? La médula o los capilares. Los capilares. Ya ahorita se darán cuenta por qué. Son venas pequeñas que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Bueno. Voy a mostrarle una vénula antes de pasar a vasos linfáticos, que es lo último, y terminamos. Ahí está. Miren. Por ejemplo, Arteriola. Arteriola. Vénula. Solo célula endotelial. ¿Cómo diferencia una vénula de un capilar? Pues tiene más células endoteliales. El capilar solo va a tener una sola. Un capilar, busquemos un capilar acá, a ver si hay. No lo veo. Creo que por ahí debe haber otro. Ahí por acá, ¿no? Oiga, teníamos fotos. Pues este. pero tiene. ¿Sí? Y el otro, ¿viene? Más. Igual cuando veamos las placas se van a dar cuenta. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Capilar va a solo verse con una sola célula endotelial o solamente se va a ver la pared. Nada más. En cambio la vénula puede tener 2, 3, 4 células endoteliales, Pero no tiene músculo. pero no va a tener el músculo liso. Exactamente. Tiene músculo. Las arteriolas sí, observen. ¿Sí ven? Este por ejemplo tiene una capita, este también una capita y mira el grosor. Es que se ve la diferencia. Último, vaso linfático y terminamos. Las funciones del sistema vascular linfático son conducir a las células inmunitarias y la linfa a los ganglios linfáticos, eliminar el exceso de líquido acumulado en los espacios intersticiales, transportar los kilomicrones, que son las partículas que contienen lípidos, a través de los vasos linfáticos quilíferos dentro de las vellosidades intestinales. Y el flujo de la linfa se realiza a baja presión y es unidireccional. Ya que hablamos en la parte de los intestinos, es fácil identificar precisamente esos vasos linfáticos, sobre todo en la adventicia. Ya sabemos que es una adventicia, eso lo vamos a utilizar mucho, esa palabra, que es la última capa que va a tener en este caso los órganos. Ojo, puede ser adventicia o puede ser también serosa.
¿Cuál es la diferencia? La adventicia se le dice adventicia cuando es más gruesa, serosa cuando es más delgada, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, para eso siempre van a encontrar órganos que o terminan en adventicia o terminan en serosa. Y la diferencia es el grosor. Eso es todo. Los capilares linfáticos. Entonces, crean redes en los espacios tisulares y se inician como tubos dilatados de extremos cerrados o tubos ciegos en las proximidades de los capilares sanguíneos. Los capilares linfáticos recogen líquido tisular y la linfa. ¿Qué quiere decir? Que en él, pues obviamente no vamos a ver eritrocitos ni glóbulos blancos, ¿cierto? Porque lo que están es transportando linfa. La pared de un capilar linfático contiene una sola hilera de células endoteliales, como si fuera, ojo, una vénula. Quiere decir que solamente van a haber células endoteliales, que carecen de una lámina basal completa. Los capilares linfáticos se encuentran en la mayor parte de los tejidos, como en excepción del cartílago, el hueso, los epitelios, el sistema nervioso central, la médula ósea y la placenta. Otra característica. Se va a ver, si comparamos una vénula y un capilar, el vaso linfático, perdón, no capilar, se va a ver siempre la pared un poco más delgada. Y tiene otra característica, que tiende a contraerse más por la presión, ¿cierto? Porque son mucho más delgados. Observen, si ves una línea, como no tiene lámina basal, se va a ver más delgada esa pared y las células endoteliales. Si ves esa forma que tienen por la misma presión que ejercen los tejidos, vamos a ver otra. Mire, todos estos son vasolinfáticos. ¿Sí? Mire que ustedes tienen esa característica. Como que la presión hace que se formen bastante unas paredes delgadas y las células endoteliales pues tienden a verse. Y observe que están blancos porque no tienen eritrocitos. ¿Listo? Una arteriola, muchos capilares por estos lados, que más vemos por ahí. El rosadito, profe. ¿Esto? No, lo del como el centro es. Eso es tejido conectivo. Sí. Parece denso irregular, sí. Lo que pasa es que está muy pálido. Lo mismo acá, tejidos conectivos. Ahí está, vénula. Ahí está, mire, el vaso linfático. Vea, mira, esta sí nos sirve para ver la diferencia. Vénula, perdón, vaso linfático, viene la pared, célula endotelial y la vénula. ¿Sí ven? Como esto tiene lámina basal, aunque sea una sola hilera, se va a ver un poquito más gruesa. ¿Pero son células endoteliales lo que hay alrededor? Sí, sí, son todos epitelios siempre planos, en pocas palabras. Fueron células endoteliales. La arteriola, ahí están las diferencias de los tres. Ya ahí terminamos de reforzar el día de práctica. Fácil, fácil y corto. ¿Alguien trajo memoria? Si alguien trajo memoria se la paso, si no me la traen el viernes.